los invito a escuchar una charla informal, sostenida entre dos docentes, dos profesores, que refieren a la creación del Instituto de Matemática en la Facultad de Ingeniería. Estos dos profesores son una referencia ya obligada en la enseñanza de la matemática. Esta forma de recuperar ideas, comentarios, algunos aspectos fundacionales con respecto al Instituto de Matemática en la Facultad de Ingeniería, recrea y mantiene viva la historia, ¿no? Le permite ese dinamismo de ir observando cómo fueron, cómo fue en esa época y poder trasladar a nuestra actualidad para poder hacer proyecciones futuras. Los invito a escuchar a ambos profesores en un diálogo sincero y recordando mucho más que el Instituto de Matemática, otras anécdotas muy interesantes que realmente nos pone en valor lo actuado en ese momento. ¿Cómo fue el inicio, el primer contacto con la Facultad de Ingeniería? Lo escuchamos en primer lugar al profesor Mabe. Es para mí un gran honor estar acá en esta facultad con ustedes. Y en lo que se refiere a los inicios de la Facultad de Ingeniería, es una institución que prácticamente yo la vi nacer, y mis primeros contactos con esta facultad fueron con el profesor Marcos Marangoni, que era el director del Departamento de Matemática de la facultad. Verdadero exquisito enseñando matemática, cuidadoso, pulcro, y era muy exigente consigo mismo. Y él fue el que me trajo, porque en esas circunstancias de la vida fuimos por un tiempo vecinos. Yo estaba construyendo mi casa en la calle Santiago del Estero y me trasladé por un tiempo muy corto ahí, cerca a la vuelta de su casa. Entonces nos conocimos y él me trajo para los cursos de ingreso. Y ahí comencé, no me acuerdo si un par de años más o menos, trabajé con los ingresantes preparándolos para hacer la carrera. Y eran tiempos difíciles, siempre fueron, pero eran tiempos en que la enseñanza tenía pocos recursos. Era todo a base de pizarrón, de tiza y de esfuerzo personal. Después gané un concurso para jefe de trabajos prácticos de análisis 1 y seguí toda la carrera hasta llegar con el tiempo donde llegué. Después de 50, me faltaron meses para cumplir los 50 años de servicio en la facultad. Voy a revelar algo que no está oculto, pero que muy poca gente sabe. Mi contacto con la Universidad Nacional del Nordeste fue cuando yo ingresé allá lejos, hace mucho tiempo, como alumno en la Facultad de Ingeniería, que en ese momento se llamaba de Ingeniería, Vivienda y Planeamiento, haciendo el cursillo con una profesora de matemática. Estoy hablando de hace más de medio siglo, porque el profesor y yo somos jóvenes de espíritu, pero hemos transitado muchos años de vida. Y porque a mí me interesaba mucho la física, y la carrera que me servía para conocer matemática y física, fundamentalmente, era ingeniería. Cursé 2 años, pero mi curiosidad, que siempre la tuve, llevó a que el profesor Marangoni inmediatamente me descubriera, junto con otro grande que tuvo la Facultad de Ingeniería,
que fue el ingeniero Jorge Atlántico Rodríguez. El profesor Marangoni enseguida, y digo enseguida porque creo que fue a finales del primer año, me hizo contratar o designar, no recuerdo la figura legal, ayudante alumno de análisis matemático 2, y una experiencia muy fuerte para mí fue que tuvo que viajar el agrimensor Giraudo a un encuentro de su parte profesional que se hacía en Tierra del Fuego, y yo hacía 15 días que había comenzado a trabajar como ayudante alumno, y me dijo, bueno, usted se tendrá que hacer cargo de la clase. No tenía otro ayudante que me guiara, no tenía un jefe de prácticos que me guiara. Quiero con esto significar que mis inicios fueron en la Facultad de Ingeniería, Vivienda y Planeamiento. O sea, le hablo de hace muchos años. Ustedes están hablando de varias décadas atrás. Más de medio siglo. Exacto. Y hoy estamos con las tecnologías, con las plataformas digitales, con las clases virtuales, hasta con la inteligencia artificial. Y yo le quería preguntar, digamos, a ambos, ¿cómo era enseñar matemática hace 50 años atrás? La enseñanza de la matemática en esa época se limitaba a tiza, pizarrón, algún apunte que imprimíamos todavía con mimeógrafo. Con mimeógrafo. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso? Historia. Había chicos que se encargaban de hacer los apuntes, entonces uno le pasaba los borradores, ellos tipeaban un stencil que había que pasarlo por la máquina, darle manija, ir sacando de a uno, después lo vendían entre los estudiantes y esos eran los elementos de estudio que se utilizaban, porque los libros que había en esa época, hablo al principio, eran realmente muy pocos, caros, y entonces la enseñanza se limitaba a eso, a lo que podía hacer el profesor en la clase teórica o en las clases prácticas en el pizarrón, y después al uso de apuntes, que estaba ahí comprimida toda la enseñanza. Era un poco simple, pero eran los recursos que había. Y había chicos que se ganaban la vida también haciendo ese trabajo de fabricar apuntes. Quisiera rescatar una palabra que dijo el profesor Maave. Él habló de que los profesores allá en el inicio eran exquisitos, y yo recuerdo que las clases las teníamos a las 2 de la tarde, de 2 de la tarde en adelante, y reitero, estamos medio siglo atrás, un poco más, para no descubrir tanto los años que tenemos, y llegaban con saco y corbata. Y eso todos, llegaban con saco y corbata, cosa que cayó en desuso. Y a nosotros, jóvenes provincianos, yo formoseño, para nosotros Resistencia era una gran urbe, un día el profesor Silverman pidió permiso para quitarse el saco porque hacía demasiado calor. ¿En la clase pidió permiso? Sí. Wow. Imagínese usted que estamos hablando de épocas distintas que hoy la gente no comprende. Bien dijo el profesor Maave, teníamos como recurso tiza y pizarrón y ejercicio de la memoria, porque se veía con malos ojos, algo que es hoy muy usual. Yo lo usé desde hace más de 40 años, superé esa barrera, de tener la clase escrita a mano en el escritorio. Pero poquitos de años antes, y el profesor Maave lo va a recordar,
era nuestro ejercicio de la memoria en el dictado de la clase. Y teníamos que tomar apuntes. Habló muy bien el profesor Mave de los apuntes que se imprimían, porque los libros eran escasos y eran caros. Y por suerte la biblioteca siempre nos prestaba y hacía préstamos de fines de semana, cosa que eran, si hoy quisiéramos hablar, no existe. Entonces las clases eran a tiza, pizarrón, y el tiempo estipulado para dar una clase se cumplía, teníamos el descanso y se continuaba. Mucho tiempo después ha ocurrido que en algunas clases, no conozco en ingeniería, puedo hablar de ciencias exactas, algún profesor fue con pantaloncitos cortos, no pantaloncitos cortos, sino con estos que llegan a la rodilla. Bermudas. Bermudas a dar clase. Imagínense cómo ha cambiado todo. Por un lado podemos decir para bien, y por otro lado nosotros por ahí nos mirábamos como que era una falta de respeto a la academia, a la institución, pero hoy no se interpreta así. Durante mucho tiempo, en mis clases, por no llevar en las manos ningún papel, ningún apunte, ningún libro, iba a dar clase. Algunos habrán pensado que memoria, pero eso nació a raíz de una situación muy especial. Resulta que la Facultad de Ingeniería tenía unas instalaciones muy chicas, y en esa época, cuando yo entré a dar los cursos de ingreso, no era profesor todavía. El profesor Marangoni, que era el director del departamento, nos pasaba una hoja donde estaban los ejercicios, 6 o 7 que eran los que teníamos que dar en el pizarrón. Resulta que un día le tocaba dar clase al profesor Marangoni, y yo no había venido a la facultad. Confiado que la clase está a cargo de él, entonces ¿qué voy a hacer? Me hablaron por teléfono de aquí que el salón estaba lleno de alumnos y el profesor no había ido, no sé qué problema tuvo Marangoni. Entonces tomé el autito, me vine corriendo, entré y vine a dar clase. Había un desorden tremendo. Se habían juntado, 200, 300 alumnos, porque realmente estaban todos amontonados. Y se estaban fabricando, ahí en el fondo del terreno, lo que llamaban el gallinero antes. Sí. Que era toda una construcción donde después se hicieron salones, aulas, muy cómodas. Y funcionan algunos departamentos también. Bueno, encontré todo ese desorden. Inocentemente traté de atemperar la situación, de decirle algunas palabras. Les pedí que se tranquilizaran, que dentro de muy poquito tiempo iban a estar más cómodos porque la facultad estaba construyendo estas nuevas instalaciones. Y comencé mi clase. Como siempre, en un conjunto así grande de personas siempre hay algún malintencionado. Y recuerdo que sacaron un pasquín que salió a los pocos días, un panfleto, donde me colocaban en una caricatura disfrazado de Adán y decían que que entre los alumnos me llamaban Adán porque si se me caía la hoja que tenía en la mano quedaba desnudo.
Bueno, era bastante grosera la cuestión. Entonces, a partir de ahí, opté por, en mis clases, no llevar ningún papel más. Me curaron para siempre. Pero en realidad el papel que llevaba estaba con los ejercicios que tenía que dar. Hay un momento que se mencionó ya aquí, que tiene que ver con la historia fuerte, académica de la facultad y tiene que ver con la creación del Instituto de Matemáticas. Ambos han tenido que ver con eso. Entonces me gustaría que me cuenten o que cuenten a la comunidad de la facultad cómo se gestó esa idea y cuál fue la incidencia académica que tuvo ese instituto tanto en la facultad como en la universidad. Todo el instituto es idea original del profesor Mave. Porque cuando se generan así cosas muy importantes, los que fuimos invitados, no va a ser nunca mi caso, por ahí queremos atribuirnos, incluso, pero por hablar nomás, por la forma de hablar, por ahí los invitados quieren atribuirse que también fueron los ideólogos de esa creación. No, esta fue creación del profesor Mave. En este momento voy a disentir poco con el doctor Cerruti, porque la idea del instituto nació en el año 99. Sí. De la idea fue el profesor Tamburini, que era director del departamento. Ah, eso no lo sabía. Por eso, es bueno aclararlo. Un día me llamó Tamburini, éramos muy íntimos amigos, mi querido amigo, para decirme que tenía una inquietud, que le gustaría aprovechar todos los contactos que teníamos por ahí con otros profesores en el país para formar un instituto de matemáticas. Bueno, inmediatamente, hablando de un instituto, resolví las cosas así de un día para otro. Me fui a la Facultad de Humanidades, que estaba cerca, ahí terminando el pasillo. Le pedí los antecedentes de creación de uno de los institutos que ellos tienen, acomodé las cosas y le pasé el proyecto. Bueno, activo como era Tamburini, a los pocos días me sorprendió con una resolución del Consejo Directivo de la Facultad, donde se creaba el Instituto de Matemáticas y por otra parte se me nombraba director del mismo. Eso fue en el año 99. Yo me encontré sorpresivamente con las dos cosas y un poco me sorprendió y otro poco me preocupó. ¿Por qué? Porque el ámbito de trabajo de un departamento de matemáticas se circunscribe a lo que es la facultad. Está limitado. Si bien de tanto en tanto puede proyectarse en alguna tarea de extensión, no es lo normal. Si el Instituto de Matemática es una parte dependiente del departamento, tiene limitado el espacio. Entonces pensé que para lo que nosotros queríamos, que era, en realidad no era atender las cuestiones del departamento que ya estaban muy bien atendidas, sino impulsar trabajos de investigación científica, sean de donde sean, de esta facultad, de otras facultades o de otra parte del país. Y no podíamos hacerlo siendo parte de un instituto que tiene que trabajar de las puertas para adentro. Y la cuestión me costó trabajo. Me acuerdo la oposición del doctor Fusco, que era el decano de Ciencias Exactas, que lógicamente me preguntaba, pero si tienen el departamento, ¿para qué quieren el instituto?
salió la creación del instituto por resolución del Consejo Superior Universitario, y eso ya le da autonomía para trabajar en lo suyo. No es poder, el instituto no tiene ningún poder. El instituto está hecho simplemente para divulgar y apoyar el trabajo científico de quien quiera hacerlo. Bueno, comenzó a trabajar el instituto, después vinieron otras etapas, hubo que organizarlo internamente, y ahí tengo que considerar el gran apoyo del doctor Cerutti, que formó parte integrante de nuestro consejo académico. No faltó a ninguna de las reuniones, nos asesoró permanentemente con todos sus conocimientos muy superiores. También estuvo en ese consejo académico, estuvo un representante de cada una de las facultades. Después vino la revista, publicamos la revista, conseguimos publicar semestralmente durante 10 años seguidos, 21 números, puntualmente, con la colaboración de todos. Habíamos formado un equipo muy grande de más o menos 30 investigadores de todo el país que habían aceptado integrar la comisión de evaluación de los trabajos. Así que se hizo una tarea muy seria. Y el instituto, bueno, fue creado para eso, para estimular la investigación, para divulgar conocimiento, para apoyar en lo que se pueda y para recibir también de trabajo de quien quisiera hacer un aporte. Quiero comenzar diciendo qué bueno que es el espíritu del profesor Mave, que a sus jóvenes 70 años todavía, eso es una bromita, ¿no? Él lo va a entender. Está dando clases, porque me dio clase acerca de esa parte histórica que yo no la conocía. Y yo como alumno estoy escuchando a quien fue mi profesor. Quiero destacar algo que siempre me ha gustado de la Facultad de Ingeniería. Hay un espíritu de gratitud, porque lo recuerdo de hace muchos años. Caminaba por pasillo y veía una placa que recordaba al profesor Marangoni, al profesor Tamburini, al ingeniero García Solar, al profesor Mave. Pero más aún me ha gustado que decidieran con mucha generosidad y reconocer en vida del ingeniero su aporte, del profesor, su aporte, y poner el nombre del profesor Antonio Badicán Mave al Instituto de Matemática. El instituto, aparte de ser un centro, como lo describió el profesor, sirvió para que mucha gente canalizara el deseo de tener publicaciones, porque no nos olvidemos que en los años 90 comienza el gran cambio en el paradigma de la docencia universitaria. Había que asociarla con investigaciones y asociarla fundamentalmente con publicaciones. Yo he dirigido las tesis de licenciatura de los primeros licenciados en el dictado completo de la carrera de la Facultad de Ciencias Exactas, y salvo uno que no lo recuerdo porque fueron publicados en la revista del instituto los trabajos que hacíamos. Hoy es un gusto para mí ver que en el currículum de uno que para mí es brillante, chaqueño, de chaqueño y de familia chaqueña, que hoy vive en España, el doctor Damián Nopov, pone en su currículum que su primera publicación es la que hicimos en el instituto, en la revista del Instituto de Matemáticas de la Facultad de Ingeniería. También sirvió para que profesores de otras áreas publicaran.
O sea que sirvió para canalizar la necesidad de publicar y de que mostráramos que en el Nordeste había gente que hacía trabajos de investigación en las áreas que estamos hablando. ¿Qué momento es un hito en la carrera académica de ambos dentro de la Facultad de Ingeniería? Bueno, es difícil elegir un momento. Entré como ayudante ahí para dar un curso de ingreso de lo más bajo. Terminé por ahí no terminé, pero llegué al decanato, así que pasé por todos los espacios. Coseché muchos amigos, tengo especialmente buenos recuerdos. Tal vez una anécdota. Lo que me pasó cuando llegué al profesor titular de matemáticas especiales. Había convencido al consejo académico, el decano, para crear una materia que estaba faltando. Y estaba faltando no porque fuera esencialmente necesaria para la carrera, sino porque estaba en todos los programas de ingeniería del país. Y cuando nuestros estudiantes tenían que pedir pase de una facultad a la otra, se le creaba el problema de que tenían que rendir por ahí una materia muy difícil. Entonces se creó la materia matemáticas especiales. Yo hice el programa. Bueno, se llamó a concurso y llegó el momento de sortear temas y sale una bolilla rara. Decía ecuaciones diferenciales con derivadas parciales, métodos de resolución, ecuación de la cuerda vibrante, la ecuación del calor, no recuerdo cuál era la otra. Sacamos temas y se sortea. Y sale la bolilla esa tal como era. Nos miramos todos porque era gran sorpresa. Era una bomba puesta ahí. Me la ingenié, preparé una clase, expliqué lo que eran las ecuaciones diferenciales, desarrollé las 3 ecuaciones, que era más bien una cuestión más de física que de matemática. Una cosa muy linda, terminé, hice el dibujito ahí, yo dejé la tiza y me fui. Saludé y me fui. Y cuando iba caminando por el pasillo, siento unos pasos atrás acelerados. Era el doctor Santaló que venía atrás mío. Me dice, muy linda su clase. Dice, lo felicito, muy linda su clase. Bueno, muchas gracias, doctor. Me alegro mucho que le haya gustado. Me resultó un poco largo el tema, porque en realidad descargó toda la bolilla. Me dice, sí, dice, como disculpándose, me dice, sí, dice, yo puse el tema. ¿Y sabe por qué lo puse? Primero pensé, total, no va a salir. Y si sale, vamos a ver qué pasa. Lo puse porque estaba en todos los programas que conozco, en todos los programas de ingeniería del país, y yo sé que el tema no se da en ninguna parte. Entonces dije, voy a ver qué es lo que pasa si sale. Bueno, con esta anécdota terminé ganando el concurso para profesor de análisis 3. De ahí a los pocos días me eligieron decano. Mi conexión con la Facultad de Ingeniería fue al principio de mi vida y cuando se empezaron a dictar los posgrados en ingeniería. Mire, me falla solo el año. Yo no recuerdo si fue en el 93 o en el 97, no lo recuerdo. El ingeniero Fabretto, creo que el ingeniero de Bortoli, van a visitarme a mi despacho en Corrientes, a invitarme a
dictar la primera materia de la maestría. En ese entonces, maestría, no recuerdo el nombre de la carrera, pero después es maestría en ingeniería, pero en ese momento tenía un nombre más largo. El ingeniero Abruch, el doctor Abruch, me había enviado una serie de papers y me sugirió, la materia se llamaba Introducción al Análisis Funcional. Y recuerdo que estábamos, el día que en ese momento era decano el ingeniero doctor Natalini, dio el discurso en un aula que estaba en el primer piso y dijo, bueno, ahora a las clases. Y la primera clase del primer posgrado de ingeniería la di yo. Mira. Eso para mí marcó, es una anécdota, pero marcó una línea más de afecto hacia la facultad. Porque puedo decir, es la historia chica, pero es así como se construyen los edificios importantes, con los ladrillitos que uno va poniendo. Para mí eso fue un momento muy importante en mi vida académica. Y el otro, que fue, para mí me emocionó, que recibí de manos del profesor Mahave, hace muy poco, el 19 de mayo, cuando me entregaron el diploma de profesor extraordinario, que la Facultad de Ingeniería adhirió a ese homenaje por medio de una resolución. Y ahora hago público mi agradecimiento profundo al decano, porque creo que firmó ante referéndum del Consejo Directivo. Esos dos momentos para mí son inolvidables. Ahora le agradecemos a ambos la dedicación que han tenido y la pasión para contar todo esto que nos han contado. Y como parte de la comunidad de la Facultad de Ingeniería, todos quisiéramos un mensaje de cada uno de ustedes hacia esta comunidad que la integran obviamente graduados, docentes, no docentes, alumnos, amigos de esta casa, y ustedes ya han trascendido más allá de la matemática, digamos. Podemos decir lo siguiente: el Instituto de Matemáticas es una herramienta y tiene la autonomía que le da el haber sido creado por una resolución del Consejo Superior de la Universidad, que no la tienen todos los institutos. Eso lo hace una herramienta útil para realizar su trabajo, que no es otro que el que ya señalé. En la carrera universitaria, sobre todo en la investigación, siempre queremos ser los mejores, siempre tratamos de ser los mejores. Es una lucha por alcanzar la mayor altura posible, y por ahí se obtienen muchas satisfacciones, pero que nadie se engañe. Por bien que nos vaya, por alto que estemos, por mucho que avancemos en el conocimiento, siempre aparecerá, en todos los casos va a aparecer otro que sabe un poquito más o que va más adelante, porque así es la carrera de la ciencia, no tiene techo. Entonces es una aspiración que es normal, porque está dentro del ser humano, por llegar cada vez más alto. En buena hora, que todo el mundo procure, pero que nadie se engañe, nadie es más que el otro. Estamos todos tratando de luchar por alcanzar la cima. ¿Dónde está la cima? No está. Es una competencia permanente. Y en esto el instituto es una herramienta que puede ayudar. Hay que aprovecharla. Soy fruto de la educación pública, gratuita. Creí siempre en el esfuerzo personal y creo que los lugares de conducción o los lugares mejores en la ciencia deben lograrse por mérito. Soy un convencido del valor del esfuerzo y de
hacer méritos para llegar a donde uno se proponga. Siempre va a existir, como dijo el profesor Mave, algo que nos va a superar o alguien que nos va a superar. Lo importante es conservar la llama de la curiosidad para seguir estudiando. Yo, a mis jóvenes 50 años todavía, recién cumplidos, digamos, todos los días estudio y agradezco poder estudiar y dirigir a un grupito de personas, sabiendo que tal vez ellos en muy poco tiempo me superen. Aunque me superen, nunca dejarán de ser exalumnos míos. Como yo destaco, resumo, yo soy fruto de la educación pública, libre, gratuita, y por mérito he llegado a donde he llegado. Confío, creo en el mérito. Y soy un agradecido con aquellos que me han transmitido los conocimientos. Yo considero que es como una escalera. Algunos estamos para hacer el primer escalón, otros están en escalones mucho más altos, pero algunos tienen que estar en el primer escalón, otros en el segundo y así sucesivamente. Muchas gracias a ustedes dos, ha sido un gusto y un honor.